Si tienen sus Biblias a mano, quisiera invitarlos a que vayan al libro de Santiago. Hoy vamos a estar estudiando Santiago, capítulo 4, del versículo 13 al 17. Va a ser nuestra sección el día de hoy, entonces lo pueden ir buscando. Pero mientras lo buscan, quisiera contarles una historia o algo que me pasó en el 2021. En el 2021, embarcado, decidí correr mi primera maratón. Digo embarcado porque realmente no era como que estaba dentro de mis objetivos. Siempre me ha gustado correr, creo que es el deporte que más me gusta practicar, pero lo hacía como por hobby, lo hacía como por recreación, y uno de mis mejores amigos empezó a carbonearme: hagamos una maratón, hagamos una maratón, hagamos una maratón, y cuando me di cuenta estaba inscrito, tiquetes de avión comprados, sin saber lo que me esperaba. Y digo sin saber lo que me esperaba porque una maratón no es algo muy fácil, por así decirlo. Hay gente que es muy buena para el deporte, pero alguien muy promedio como yo, realmente había que disciplinarse. Había que disciplinarse y empezar un proceso de entrenamiento de 6 meses, donde implicaba madrugar casi que todos los días, donde implicaba los sábados correr mucho tiempo. Y entonces fue un proceso bastante retador. Pero finalmente se logró la meta. Corrimos la maratón, logramos terminarla y todo fue lindísimo. Pero resulta que cuando fuimos a correr la maratón, fue la maratón de Chicago del año 2021, resulta que ese año se corrió la maratón de Chicago más caliente de los últimos 10 años. Para que tengan una idea, la temperatura ideal o óptima para correr una maratón, los expertos dicen que debería ser de 10 grados, porque es donde el cuerpo encuentra su mejor performance y uno lo disfruta mejor y todo. Y ese día la temperatura estaba a 21 grados, casi que el doble. Tal vez para los ticos estamos un poco acostumbrados a eso, pero uno va con la idea como: uy, qué rico correr en Chicago, va a estar frío, va a estar fresquito, no va a ser como aquí en Santana. Y entonces la gente estaba como preocupada. Estaba como preocupada, y alguna gente inclusive ajustando su plan de carrera. Me acuerdo que yo me levanté a las 4 de la mañana para empezar a prepararme, ir al punto de salida. Y siempre le han recomendado a uno como echar como ropa extra, como alguna suéter que uno está dispuesto a botar, porque uno sale, tiene mucho frío, pero luego ya uno empieza a correr y se calienta y no quiere ir con suéter. Bueno, pues resulta que yo salí ese día del hotel a las 4 de la mañana y salí con camisa de tirantes y tenía calor. Era como decía, qué raro, porque está tan caliente. En eso empezaban a llegar correos de la organización de que podía ser que en medio de la carrera se declarara como un estado de alerta o emergencia. Ellos tienen colores: verde, amarillo, rojo, donde si llega rojo ya como que las condiciones son como no recomendables para hacer la carrera. Entonces como que todo eso estaba jugando en contra. Y no les digo todo esto como para rajar de que la terminé, porque no, Dios sabe que ese no es mi propósito, sino simplemente para contarles de que esas son las cosas que nos pueden suceder en la vida. Uno se prepara, uno planea, uno se proyecta, y uno no cuenta con que tal vez el día de la carrera el clima sea un clima no favorable. Porque si ustedes son como yo, no tenemos esa potestad. No tenemos la autoridad para decirle al clima cómo queremos que sea, ni para casi nada más en la vida. No tenemos esa autoridad ni esa capacidad. Nos suceden cosas totalmente inesperadas y cosas totalmente en contra de nuestros planes. Cosas que están totalmente fuera de nuestro control. Cosas que por más que queramos alterar o influir o cambiar a nuestro favor, no podemos hacerlo. Y por eso es que vamos a estudiar el texto de hoy, porque si ustedes suelen ser como yo, en esta época del año empezamos a proyectarnos hacia el siguiente y empezamos a hacer planes y a ver a futuro. Y creo que lo que Santiago nos quiere enseñar hoy no solamente es muy sabio, sino que es muy práctico. El texto que vamos a estar estudiando hoy nos enseña cuál debería ser nuestra postura y nuestro estilo ante los planes que nos
proyectamos ante los planes que buscamos realizar. Entonces, teniendo esto claro, quiero que leamos Santiago 4, del 13 al 17, dice así. Ahora escuchen esto, dice Santiago. Ustedes que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad, pasaremos allí un año, haremos negocios y ganaremos dinero. Y eso que ni siquiera saben qué sucederá mañana. ¿Qué es su vida? Ustedes son como la niebla que aparece por un momento y luego se desvanece. Más bien debieran decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora se jactan en sus fanfarronerías. Toda esta jactancia es mala. Así que comete pecado todo el que sabe hacer el bien y no lo hace. Como vieron en el afiche, la charla de hoy se llama Si el Señor quiere. Y el punto principal del pasaje que vamos a estar estudiando hoy es que nuestro sentido de seguridad, la voluntad de Dios es que nuestro sentido de seguridad en nuestra vida para mañana, para el 2025 y para todo nuestro futuro, no debería estar en el cumplimiento de nuestros planes, sino en Dios. El texto hace alusión a personas que querían viajar para hacer negocios y como resultado de sus negocios ganar dinero. Y yo me pregunto, ¿por qué querían hacer eso? El texto no nos lo dice, pero si usamos un poquito el sentido común, si alguien quiere viajar para hacer negocios y ganar dinero, me imagino que el objetivo de ese plan era su bienestar, asegurarse de alguna manera estar bien. Ellos querían estar bien. Y aunque yo creo que este texto nos habla de un ejemplo específico, personas que querían hacer negocios, que querían viajar para hacer negocios y estar bien, que tal vez eso no aplica para todos nosotros, o tal vez no es la realidad de todos nosotros, creo que sí aplica en el sentido de que todos nosotros siempre buscamos que nuestros planes salgan bien, se den como nosotros queremos, y de alguna manera tenemos asociado a eso nuestro sentido de bienestar, nuestro sentido de seguridad. Quiero aclarar desde ya que la Biblia no enseña que planear esté mal. De hecho, Proverbios 21:5 dice lo siguiente: los planes bien pensados, pura ganancia. Los planes apresurados, puro fracaso. Entonces no es que la Biblia enseña en contra de la planificación. Veamos lo que dice el libro de Proverbios. Planes bien pensados, pura ganancia. De hecho, yo creo que la planificación es una de las acciones más importantes en la vida de toda persona para alcanzar sus objetivos. Si uno no planea, no planifica, va a ser muy difícil que logremos alcanzar nuestras metas. Normalmente los proyectos que son de mayor importancia para la vida de un ser humano requieren de una buena planificación. Todo lo que Santiago está buscando con lo que nos está enseñando hoy no es que dejemos de planear, sino que dejemos de poner nuestra confianza en nuestros planes. Es muy diferente. Santiago no nos está llamando a dejar de hacer planes, a dejar de proyectarnos al futuro. Si usted no se ha sentado todavía porque estaba en las carreras del 24 y el 25 y apenas está como agarrando aire, pero si no se ha sentado todavía como a proyectarse al 2025 y hacer planes, y no me refiero a planes, voy a decirlo así, mundanos. Me refiero a los planes que verdaderamente importan, como a analizar su corazón, a evaluar su alma, a hacerse un autoexamen de su espiritualidad y decir, ¿cómo termino este año? ¿Qué quisiera para el otro año? ¿Qué quisiera para mi familia? ¿A dónde quisiera? ¿Cómo quisiera estar el próximo diciembre? Si no ha hecho eso, yo quisiera invitarlo a que en medio de estos últimos días que quedan antes de que llegue el 31, tome un tiempo, separe un tiempo y esté con el Señor y evalúe su alma. No que si lo hace el 5 de enero ya no sirve. No, obviamente va a servir, pero creo que hay algo especial en terminar el año bien y empezar el año bien. Pero lo que Santiago quiere es que si hicimos eso, que no pongamos nuestra confianza en esos planes,
sino que pongamos nuestra confianza en el Señor. De hecho, un autor llamado Douglas Moo lo explica mejor que yo. Dice así: lo que Santiago reprende aquí es cualquier tipo de planificación para el futuro que se derive de la arrogancia humana en nuestra capacidad para determinar el curso de los eventos futuros. Eso es lo que Santiago nos está advirtiendo y nos está exhortando a no hacer, ¿verdad? Porque los hombres del texto decían: el otro año vamos a viajar y vamos a hacer negocios y vamos a obtener dinero, como dando por sentado que sus planes se iban a dar. Y Santiago lo que quiere es como que nos echemos para atrás y nos preguntemos como si nosotros tenemos esa potestad sobre nuestra vida. Y entonces nos empieza a escarbar como para que nos demos cuenta realmente de cuál es nuestra condición. Ahora bien, hay personas más estructuradas y organizadas que otras. Hay personas que les gusta más lo espontáneo, mientras hay otras que les gusta más lo planeado. Pero independientemente del tipo de persona que usted sea, estoy seguro que todos aquí tenemos planes. Pueden ser planes a corto, mediano o largo plazo. Algunos tienen el plan de participar de una competencia deportiva el otro año. Otros tal vez el plan de conocer a su pareja. Otros el plan de casarse. Otros el plan de ser padres. Otros el plan de obtener una maestría, de obtener un ascenso, de realizar un viaje, de comprar o construir una casa. Y podríamos seguir con la lista. Si ustedes son como yo, me imagino que tienen sus planes. Y esos son tan solo unos ejemplos, pero quiero que cada uno trate en este momento de identificar cuáles son esos planes en su vida. Y quiero hacerle la siguiente pregunta: ¿cómo se sentiría usted si ninguno de esos planes que usted tiene se llegan a dar a cabo? Si ninguno de esos planes se llegara a realizar. Posiblemente vendrían a nuestra cabeza muchas emociones, pero posiblemente todas ellas negativas. Frustración, desánimo, tristeza, enojo, apatía. Y esa no es la voluntad de Dios para nuestra vida. Pero aparte de que no es la voluntad de Dios para nuestra vida, esas emociones hablan mucho del lugar y del peso que esos planes tienen en nuestro corazón. Yo creo que esas son las emociones que normalmente vienen a nosotros cuando nuestros planes no se dan, porque si algo es cierto es que a todos nosotros no nos gusta cuando no tenemos el control. O cuando nos dimos cuenta que no lo teníamos, pero es que en realidad nunca lo hemos tenido. Y creo que esa es la razón por la que a veces ponemos tanto nuestra confianza en nuestros planes, porque al poner nuestra confianza en nuestros planes, de alguna manera como que nos estamos comunicando como: si yo me esfuerzo y si yo le doy y si yo me enfoco, esto se va a dar. Entonces siento como que estoy en control de mi vida, siento como que estoy en control de mi situación. Nos gusta tener el control de las cosas y por eso es que nos llenamos de ansiedad y por eso es que nos preocupamos cuando las cosas no suceden conforme las planeamos. Pero si somos sinceros, tenemos que llegar a la cruda realidad de que no podemos controlar nada. El control, Dios no decidió darnos el control a nosotros. Él tiene el control remoto. Y por eso es que Santiago dice inmediatamente en el versículo 14: ustedes que dicen, hoy o mañana iremos a tal ciudad, pasaremos allí un año y haremos negocios y ganaremos dinero, dice el 14, y eso que ni siquiera saben qué sucederá mañana. Esto me recuerda a lo que Jesús le enseñó a sus discípulos en el Sermón del Monte, en el capítulo 6, cuando Jesús les dice, Mateo 6:27, ¿quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? Y estos hombres estaban planeando todo su otro año. Y no solamente planeándolo, sino dando por sentado que sus planes se iban a dar.
Y por eso es que Santiago dice, y eso que ni siquiera saben qué sucederá mañana. Un autor llamado Kevin DeYoung escribió lo siguiente. Dice, el camino de Dios no es mostrarnos cómo será el mañana, ni decirnos qué decisiones debemos tomar. Ese no es su camino, porque no es el camino de la fe. Acuérdense que nosotros no vivimos por vista, vivimos por fe. Y lo que no es por fe no entra mucho en la ecuación de Dios. El camino de Dios es decirnos que Él conoce el mañana, que se preocupa por nosotros y por lo tanto nosotros no debemos preocuparnos. La preocupación por el futuro no es simplemente un tic de carácter, es el pecado de la incredulidad, una indicación de que nuestros corazones no descansan en las promesas de Dios. Ustedes no saben lo que esa frase produce en mí. Porque hoy en día vivimos en un mundo donde todo se ha vuelto como terapéutico, donde si estoy preocupado, lo que deberían darme es como una palmadita y un abrazo porque estoy muy preocupado. Pero parece que la Biblia lo ve desde otro punto. Parece que la Biblia nos enseña que Jesús nos dice, no se preocupen. Al igual que nos dice, no cometan adulterio. Lo que pasa es que le hemos bajado el volumen a ciertas faltas de carácter en nuestra vida y les hemos quitado el peso de que no son parte de la voluntad de Dios. Pero cuando nos estamos preocupando, realmente no estamos caminando en la voluntad de Dios. Por eso es que el autor Kevin DeYoung decía que si estoy preocupado no es como que simplemente es como un tic o como algo, un rasgo de mi carácter. No, lo que mi preocupación revela en lo más profundo. La preocupación solamente es la punta del iceberg, pero lo que revela en la profundidad es un pecado de incredulidad, es un pecado de ansiedad, de que Dios no está en control, de que Dios no está en el trono y que si yo estuviera en el trono y si yo estuviera en control, posiblemente las cosas marcharían mejor. Entonces no es algo superficial, es algo bastante profundo. Por eso es que no deberíamos sorprendernos cuando a veces recibimos noticias o golpes de cosas que no esperábamos que iban a suceder. Usted y yo en el fondo sí creemos. Bueno, no puedo afirmarlo sobre ustedes, pero si ustedes son como yo, creería que usted y yo sí creemos en que podemos saber y controlar lo que sucederá mañana, o dentro de una semana, o dentro del próximo año. Cuando la realidad es que no podemos controlar ni lo que va a suceder después de hoy. No podemos controlar lo que va a suceder después de que nos vayamos de aquí, o lo que podría pasar en algunos instantes. Solo en este mes de diciembre han pasado tantas cosas en la vida de muchos de los miembros de esta comunidad y de las que yo me he enterado. Posiblemente han pasado muchísimas cosas de las que no me he enterado. Pérdidas de familiares queridos, diagnósticos de enfermedades que han llegado, accidentes de tránsito. ¿Quién de nosotros se levanta planeando o pronosticando de que esas cosas iban a suceder? Ninguno de nosotros, pero aún así esas cosas suceden. ¿Por qué? Porque Santiago dice, y eso que ni siquiera saben qué sucederá mañana. Ahora bien, Santiago no nos está proponiendo que empecemos a vivir con miedo. Como, no sé qué va a suceder mañana, no sé qué va a suceder en el 2025, entonces me lleno de temor. Y empiezo a tener un enfoque pesimista, como, de lo peor podría pasar hoy. Sí, claro que podría pasar lo peor hoy. Pero ese pensamiento es contrario a la Biblia. Es contrario a los que hemos puesto nuestra fe en Cristo. Porque si usted puso su fe en Cristo y lo peor sucediera, llámese la muerte, dice el apóstol Pablo, sería ganancia aún para nosotros.
porque sería nada más una catapulta para estar con el Señor y verlo cara a cara. Ya no caminar por fe, sino ahora sí empezar a caminar por vista. Entonces, la Biblia no nos enseña como que empecemos a vivir en temor porque lo peor podría suceder. Aún si lo peor sucediera, nada podría apartarnos del amor de Cristo. Entonces, Santiago no quiere como que empecemos a vivir con miedo, congelados, sin hacer nada, porque no lo puedo controlar o no sé qué va a pasar. Lo que Santiago sí quiere hacer es advertirnos contra el engaño de que usted y yo somos los amos y dueños de nuestra vida. Y liberarnos, quitarnos el peso, el constante peso de buscar tener el control. De buscar tener el control para que nuestros planes ocurran. Imagínese, tan solo imagínese cómo sería nuestra vida si viviéramos, si en el año hay 365 días, si viviéramos más días no preocupados que preocupados. Nuestra vida sería totalmente diferente. Hoy en día hay muchos libros de autoayuda que más bien nos enseñan todo lo contrario. Usted es el amo de su vida. Usted es el dueño de su vida. Usted determina su destino. Parece que Santiago nos está enseñando otra cosa. Santiago nos confronta con una pregunta clara y sencilla. Después del versículo 14 que dice, y eso que ni siquiera saben qué sucederá mañana, automáticamente hace una pregunta, dice, ¿qué es su vida? ¿Qué es su vida? Nos pregunta Santiago hoy. No sé si alguna vez usted ha hecho esa pregunta. La pregunta no es de qué trata la vida. La pregunta no es ¿para qué está usted vivo? La pregunta es todavía más filosófica. ¿Qué es la vida? Y a pesar de que suena muy filosófico, es necesario y es saludable que nos detengamos ante esa pregunta y que le gastemos cabeza. ¿Qué es la vida? A veces yo actúo como si la vida fuera que la cocina esté limpia. Porque cuando no está limpia, no ando de buen humor. Tal vez algunos se identifiquen conmigo, tal vez otros no. ¿Qué es la vida? Santiago responde, ustedes son como la niebla que aparece por un momento y luego se desvanece. Recordémonos que cada autor de la Escritura no escribe lo que escribe producto de su propia inspiración. No es que Santiago ese día se levantó muy filosófico y con la mano muy suelta. No, fue que Santiago, guiado por el Espíritu Santo de Dios, fue encomendado a escribir estas palabras para que 20 siglos después todavía nosotros nos hagamos esa pregunta, ¿qué es la vida? Y Santiago responde, ustedes son como la niebla. De todo lo que pudo haber contestado Santiago decidió responder de esa manera. Ustedes son como la niebla, que aparece por un momento y luego se desvanece. De todo lo que Santiago pudo haber respondido o respuesto a la pregunta ¿qué es la vida? Santiago decidió responder, la vida es pasajera. Esa es la respuesta de Santiago. Esa es la sabiduría de la Biblia. La vida es pasajera. Y aún las personas más poderosas, las que podrían tal vez asegurar más su presente, estar más cómodos, estar como con todas las cosas para asegurarse un buen futuro, no se escapan de esta realidad. El Salmo 146, 3 al 4 dice lo siguiente.
No pongan su confianza en gente poderosa, porque aún la gente poderosa, dice el salmista, son simples mortales que no pueden salvar. Exhalan el espíritu y vuelven al polvo, y ese mismo día se desbaratan sus planes. ¿Qué es la vida? ¿Qué son sus planes? ¿Qué son mis planes? Dice el salmista que somos simples mortales, que del polvo venimos y al polvo volvemos. Que cuando volvamos al polvo, todos nuestros planes van a ser desbaratados. Esa palabra es una palabra fuerte, desbaratados. Cuando uno desbarata algo, no es como que uno lo quiebra, lo hace para todo lado, lo desbarata. De alguna manera, parece que eso es lo que nos está haciendo la Biblia con nuestros planes. Que en cualquier momento el Señor los puede desbaratar. Nosotros los tenemos bien trazados. Y el Señor dice, cuando quiera. Nuestra vida es como la niebla, que aparece por un momento y luego se desvanece. Como cuando uno va a la 32, va bajando ahí, uno dice, ¿qué es esta neblina? Y de un pronto otro se fue. Y yo me pregunto, ¿ve usted su vida así? ¿Veo yo mi vida así? Parece que el secreto está en verla así. Porque si veo mi vida así, ¿qué son unos trastes sucios? Y tal vez usted dice, no, en serio, pero es que pero no digas burradas, porque haces ejemplo de los trastes sucios. Bueno, piensa usted en su ejemplo. A veces hay cosas tan pequeñas que nos pueden desbalancear, que nos sacan, que uno luego se ve como hacia afuera y uno dice, ¿cómo eso tuvo el poder de llevarme a ese extremo? Y luego uno cuando está como lúcido, uno dice, pucha, eso estuvo mal. Pero eso pasó porque eso tenía un lugar muy importante en mi corazón. Santiago más bien nos ofrece otra alternativa. Versículo 15, más bien, dice Santiago, debieran decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Ese es el estilo de vida que Santiago nos quiere enseñar, que Dios nos está invitando a aceptar. Ya no un estilo de vida donde yo determino mi futuro y donde pongo mi sentido de seguridad y bienestar en el cumplimiento de mis planes, sino más bien un estilo de vida donde yo rindo mi voluntad a Él y digo, si el Señor quiere, haremos esto o aquello. Esa declaración, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello, parece una declaración muy sencilla, pero en realidad tiene mucho contenido dentro de ella. Lo primero que dice es, si el Señor quiere. Dios es nuestro Señor. Si usted ha puesto su fe en Jesucristo para el perdón de sus pecados, para que Jesucristo lo lave con su sangre y lo adopte en su familia, lo que estamos haciendo en ese momento no solamente es obteniendo la vida eterna y que nuestros pecados sean borrados, sino es que lo estamos haciendo nuestro Señor. Muchas veces utilizamos la palabra Señor como una muletilla para referirnos a Dios, pero en realidad decirle Señor a Dios, lo que estamos diciéndole a Él es que Él es nuestro amo, que Él es quien gobierna y reina sobre nuestra vida. Y esta es la invitación que Santiago nos hace. Si el Señor quiere, es un reconocimiento, es autoposicionarse, autocolocarse en un lugar donde yo entiendo que tengo un Señor, de que yo no soy el Señor de mi vida, de que yo no soy el amo de mi vida, donde yo no soy quien construye mi destino, es más bien el Señor. Y entonces rindo las riendas y digo, si el Señor quiere, Él es mi amo, Él es quien gobierna. Santiago nos está invitando a vivir una vida con una perspectiva
humilde, donde reconocemos que Dios es quien controla todo el universo y eso incluye nuestra vida, donde dependemos completa y absolutamente de Él, donde no hay nada que podamos lograr sin que Él lo permita o sin que Él nos dé las habilidades y capacidades necesarias para obtenerlo. Si esos hombres hubieran dicho, si el Señor quiere, el otro año haremos unos viajes de negocios y ganaremos cierto dinero, no habría nada que decir. Ahora bien, no es que empecemos a utilizar eso como muletilla. Si el Señor quiere, mañana me levanto. No, es la postura de nuestro corazón. Es que esa es la realidad de nuestro corazón. Si el Señor quiere, es un estilo de vida donde nos dejamos de ver como personas autosuficientes e independientes y empezamos a entender que Dios es quien tiene la última palabra. Quiero que leamos varios versículos del libro de Proverbios y Salmos porque están llenos de sabiduría. Proverbios 16:1 dice así: el hombre propone, eso no lo sabemos, ¿verdad? Algunos piensan que es un refrán de abuelita, pero no, es sabiduría bíblico. El hombre propone y Dios dispone. Ojo, hay que proponer. Propóngase. Repito, el sermón no está en contra de que usted se proponga. Propóngase cosas. Pero esté claro de que el Señor es quien dispone. Ese mismo capítulo, Proverbios 16, versículo 9. El corazón del hombre trace su rumbo, pero entienda que es Dios quien dirige sus pasos. Proverbios 21:31. Se alista el caballo para el día de la batalla, hay que alistarse, pero la victoria depende del Señor. Yo me estoy preparando para otra próxima maratón el otro año, pero pues el que me alisté y el día del evento algo pasa. Desde que me siento la panza jodida o algo le pasó a mi esposa. Salmo 33 del 10 al 11. El Señor frustra los planes de las naciones. Aquí ya le subió la dimensión, ¿verdad? No está hablando está hablando del universo. El Señor ve los planes de las naciones y Él los puede frustrar. Desbarata los designios de los pueblos. Pero sus planes, los planes del Señor, quedan firmes para siempre. Los designios de su mente son eternos. Nadie puede desbaratar, nadie puede frustrar los planes del Señor. Sus planes son eternos, son firmes y se cumplirán por siempre y para siempre. Entonces parece que lo mejor es proponerse, trazar el rumbo, alistarse como el caballo para el día de la batalla, pero al final del día echarse para atrás y decir, si el Señor quiere, en Él descanso, a Él me encomiendo. Kevin DeYoung, del autor que les leí anteriormente, en este mismo libro del cual me he visto muy beneficiado, escribe lo siguiente, dice: Dios nos guía mediante su providencia. ¿Qué es providencia? Para el que no sabe, providencia es que Dios está en control de todo. Es un sinónimo de soberanía. Dios nos guía mediante su providencia invisible en todo momento. Te ha dado éxito esta semana por una razón. Te ha enviado dificultades esta semana por una razón. En todo, la mano invisible de la providencia que está dirigiendo amorosamente toda tu vida, aún tras bastidores, hasta en el más mínimo detalle. Lo leí un poco mal porque había un punto ahí, pero me entendieron. A menudo suponemos, sigue DeYoung, que la guía de Dios significa que Él va a susurrar planes secretos en nuestros oídos, pero estaríamos menos ansiosos por recibir una guía reveladora especial que Dios susurra en nuestro oído si pensáramos más en la guía providencial de Dios mediante la cual Él dirige soberanamente nuestros asuntos en todo momento.
Básicamente lo que John está diciendo es que nuestras vidas están en las manos de Dios. Es bueno buscar consejo. Si usted ocupa tomar una decisión importante, piénsela detenidamente. No sea impulsivo. Los planes bien pensados, puro éxito. Los planes apresurados, decía el proverbio, no salen muy bien. En la multitud del consejo está la sabiduría. Pero una vez que usted haya hecho lo que le toca, ¿qué descanso traería para nuestra alma saber que Dios está orquestando, acomodando, alineando, disponiendo cada detalle de nuestra vida, aun el detalle que parezca más pequeño, más insignificante, menos importante, con un propósito? Yo no sé ustedes, pero a mí eso me da como ganas de avanzar. Lejos de quitarme lejos de atemorizarme como, uy, no sé qué va a pasar, como que puedo caminar confiado. No importa lo que venga, porque lo que venga, sé que el Señor lo está disponiendo. Yo no sé ustedes, pero para mí eso son muy buenas noticias. Porque vivimos ahora en un mundo donde la oferta de opciones sobreabunda. Compro esta casa o compro esta, remodelo esta o alquilo esta, me paso a la par de este vecino o esta otra. Este carro lo cambio ya, lo cambio mañana, el celular, ¿qué hago? Mis hijos, el kinder, en primero A o en segundo B. Y pantalón rojo de mezclilla o pantalón azul, café negro con leche. Todo, hay una opción para todo. Y tal vez hay muchas cosas en las que estamos seguros. No, a mí me da un café negro, no me lo dé con leche nunca. Ok, estoy seguro, pero hay otras cosas donde nos tambaleamos y, uy, ¿ahora por dónde agarro? Pero saber que Dios está como ¿cómo se llaman los directores de la banda? Donde están así, ¿verdad? Constantemente, no sé si lo estoy haciendo bien, pero dirigiendo todo para que todo suene armoniosamente y al final se cumplan sus propósitos, porque decía el salmista, sus planes permanecen firmes por la eternidad, sus designios son eternos, no pueden ser frustrados, no pueden ser desbaratados. Entonces, como que trae demasiado descanso. Siento como que no lo estoy vendiendo lo suficientemente bien, pero bueno, eso no me toca a mí. Pero qué rico vivir así la vida. Qué descanso, qué refrigerio para el alma, qué alivio para nuestro corazón ansioso, que se preocupa. Entonces dice, si el Señor quiere, y luego dice, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Dios no quiere ni que asumamos que mañana nos vamos a levantar. Y yo cuando digo eso digo, hasta suena raro decirlo, porque ha sucedido tantas veces que lo damos por un hecho, que lo damos por sentado. El hecho de que se haya repetido muchas veces no es una razón para acostumbrarnos al regalo diario que Dios nos da cuando vivimos un día más. Más bien, el error está cuando empezamos a asumir las cosas que van a suceder. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Porque nuestro corazón se llena de orgullo y nos empezamos a sentir imparables y que podemos hacer lo que sea que nos propongamos. Y por eso es que inmediatamente Santiago dice lo que dice. Si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero, dice el versículo 16, ahora se jactan en sus fanfarronerías. O en otras palabras, viviendo de manera arrogante. Santiago nos quiere decir que toda esa jactancia es mala. Vivimos de manera arrogante cuando pensamos que podemos lograr todo lo que nos proponemos. Cuando creemos que nada nos puede detener. Y cuando damos por hecho que lo que hemos planeado va a suceder. Así era como vivieron estos hombres. Puedes poner el primer versículo, el 13. Vean la profundidad de jactancia.
hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad, pasaremos allí un año, haremos negocios y ganaremos dinero. Las personas del texto definieron la fecha de su viaje, el lugar de su destino, la duración de su viaje, el propósito de su viaje y el resultado de su viaje. Lo dieron todo por sentado. Y Santiago dice, no se jacten, no sean fanfarrones, no vivan de esa manera. Proverbios 27:1 dice, no te jactes del día de mañana, porque no sabes lo que el día traerá. Dios no quiere que vivamos así. Y Santiago termina diciéndonos algo que parece que no calza con el pasaje. El versículo 17 dice, así que comete pecado todo el que sabe hacer el bien y no lo hace. Y entonces uno se queda como bateado, como que tiene que ver esto con lo que estamos estudiando, ¿verdad? Como, Santiago, ¿cómo amarro esto? Pero yo creo que sí amarra y sí calza perfectamente en el sentido de que la enseñanza de hoy podría parecer algo como no tan pecaminoso, como, si yo dije que el otro año iba a hacer esto y lo otro, y no dije, si el Señor quiere, tampoco fue como que maté a alguien, podría estar pensando a alguien. Es más, no sé cuántas personas, cuántos cristianos le dirían a otro cristiano que tal vez hay cierta área de su vida donde no le está agradando a Dios porque está viviendo de una manera donde tal vez no le está consultando tanto al Señor lo que va a hacer. Tal vez alguien diría, no, esa persona no está pecando, está siendo un poco impulsiva nada más. Pero parece que Santiago nos está ofreciendo otro estilo de vida. Normalmente usted y yo sentimos que hemos pecado cuando hicimos algo que sabíamos que no teníamos que hacer. Eso se llama pecado de comisión. Cometí un pecado. Pero también existe pecado de omisión. Cuando no hice algo que se supone que debería hacer. Pecado de comisión, con C, entonces para que se aprenda, comisión, cometí algo. Hice algo que no tenía que hacer. Pecado de omisión, omití algo que tenía que hacer. No lo hice. Para Dios es lo mismo. Lo que pasa es que estamos muy entrenados nada más para esta primera parte. Uy, hice algo que no tenía que hacer, qué torta. Uy, me jalé esta torta. No, pero también Dios quiere que hagamos lo que Él nos mande a hacer. Y si no lo hacemos, estamos pecando. Y por eso es que dice en el versículo 17, así que comete pecado todo el que sabe hacer el bien y no lo hace. Sé hacer el bien, sé qué es lo que Dios quiere, pero lo omito, no lo hago. ¿Y qué es hacer el bien en el contexto de este pasaje? Vivir un estilo de vida donde uno dice, si el Señor quiere. Si el Señor quiere, haremos esto o haremos aquello. Y me parece demasiado poderoso que Santiago cerrara esta sección trayéndonos esta verdad bíblica sobre el pecado. De que no solamente es lo que hicimos mal, sino también lo que no hice bien. Como para decirnos, vea, si usted arranca el 2025 y piensa como que puede seguir jugando de vivillo, pensando que usted controla su vida, que el 2024 le fue muy bien, que de 10 planes logró 9, y entonces queda por buen camino, y que casi que el Señor nos está diciendo es, si quiere ir por ahí, vaya por ahí. Pero en algún momento va a chocar con pared. Dios quiere que nuestros planes estén rendidos a Él. Eso es lo que Él quiere. Que si nosotros somos el jinete que se alista, y alista su caballo, que nosotros le digamos al Señor, Señor, tome, aquí están las riendas. Yo quisiera ir para allá,
Pero si usted quiere llevarme para allá, lléveme para allá, yo voy feliz. Va que una pregunta para autoanalizarse. ¿Qué le traería más plenitud y más gozo? ¿Que sus planes se cumplan? ¿O que no importa si se cumplen o no se cumplen, el Señor está en ellos? Dios quiere que nuestros planes estén rendidos a Él. Pero más que eso, que no elaboremos planes si Él no está en ellos. Y yo me pregunto, ¿vale la pena un plan realizado sin Dios en él? Salmo 127:1 dice: si el Señor no edifica la casa, en vano se esfuerzan los albañiles. Si el Señor no cuida la ciudad, en vano hacen guardia los vigilantes. Usted puede estar edificando toda su casa el próximo año y cuidando todo lo que tiene, pero que si el Señor no lo está edificando y no lo está cuidando, dice el texto, que va a ser en vano. ¿Y saben qué es lo lindo de esto? Que cuando vivimos de esta manera, podemos darlo todo. Decir, yo le voy a dar todo. Yo le voy a dar con todo. A mis objetivos, a mis metas, a mis prioridades. Y aún si yo le di todo y no se dieron, el resultado es del Señor. No fue que, pero qué pesado debe ser. ¿Será que le di todo? No, es que me guardé un poco. Pucha, sí, es que ese día me levanté cansado y no corrí como tenía que correr. Pucha, sí, es que si hubiera comido algo diferente. Nos empezamos a cargar y a cargar y a cargar. Normalmente pasa cuando muere un ser querido, como no lo fui a ver la semana pasada. Tal vez si yo hubiera ido, lo último que le dije no fue lo que quise haber escuchado. Sí, es que verdad. Y genera un mono, un sentido de culpa, un peso que no nos toca cargar. No estamos cableados ni fabricados para cargar ese peso. Dios sí lo está. Entonces, más bien, en vez de ir como engarrotados, como que nos liberamos de esa camisa de presión y podemos caminar libres, como yo voy a ir por aquí, voy a trazar este rumbo, me propuse esto, quiero. Y cuando hablo de todo esto, tal vez no lo he martillado y aterrizado tanto como debe haberlo hecho. No pienso en la maratón, no pienso en remodelar no pienso en mis disciplinas con el Señor, en mis tiempos con el Señor, en mi carácter, a dónde quiero verme más santificado, a dónde quiero ver el fruto del Espíritu más evidente en mi vida, a cuántas personas puedo compartir el Evangelio, de qué pecados el Señor me quiere liberar. ¿Cuántos días del año puedo pasar menos preocupado por la cocina que está sucia? Cosas que realmente impacten mi vida. A eso me refiero con darle con todo y trazar el rumbo y proponerse y alistar el caballo. Y si después de que yo hice eso, las cosas se dieron, bendito Dios. Y si las cosas no se dieron, bendito Dios, porque sus planes son eternos. Pero vamos a estar tranquilos y descansados en nuestra alma. Quisiera terminar con el siguiente salmo y hacerlo nuestra oración, porque creo que de la manera en la que está escrita es muy apropiado que sea nuestra oración el día de hoy. Salmo 34, 9 al 7 dice así: hazme saber, Señor, el límite de mis días y el tiempo que me queda por vivir. Hazme saber lo efímero que soy. Muy breve es la vida que me has dado ante ti. Mis años no son nada. Un soplo nada más es el mortal. Un suspiro que se pierde entre las sombras. Ilusorias son las riquezas que amontona, pues no sabe quién se quedará con ellas. Y ahora, Señor, ¿qué esperanza me queda? Mi esperanza he puesto en ti.